En esta actividad vamos a presentar un video de sustentación en el cual vamos a mostrar algunas estadísticas en la cual el DANE nos va a proporcionar la información y otros links que al final en la biografía vamos a mirar. La parte que escogí para hacer esta presentación es la parte de cómo vivimos. Entonces, en esta actividad se basará en esta parte, en esta estadística de los hogares en Colombia y otros detalles que vamos a ver al desarrollar esta actividad. En Colombia actualmente se dice en las estadísticas del DANE, vamos a mirar aquí, que hay 13.480.729 viviendas. Esa es una estadística en proporción. Y de los cuales hay 14.243.223 hogares en Colombia. Ahora, el promedio que el DANE arroja en proporción a familias que componen ese hogar, vamos a ver más adelante, cuando es un miembro, dos miembros, tres miembros que componen cuatro o más de cinco. El DANE, según la proporción, dice que cada hogar en promedio está compuesto de 3,1 personas. En esa diapositiva ahora vamos a verificar hogares por número de personas. Es interesante aquí entonces, como habíamos visto, que esos hogares pueden estar compuestos de una sola persona, dos personas, tres personas, cuatro, cinco o más. De esto vamos a sacar un ejemplo. Vamos a sacar un ejemplo para hacer un cálculo matemático. Vamos a sacar, por ejemplo, de 4, cuando el hogar está compuesto de 4 personas. Según el DANE, sería el 19,6 en el año 2021. Como la totalidad de hogares son 14.223.223 hogares, vamos a hacer la siguiente fórmula para poder entender cuánto equivaldría el 19,6%. Recordemos que 4 personas que conforman el hogar no solamente puede ser el papá, la mamá y 2 hijos, también puede ser hijastros, ¿cierto? Puede ser 4 amigos que vivan juntos o 2 parejas que estén pagando un mismo apartamento o personas mixtas, no necesariamente la familia. Entonces vamos a hacer la siguiente fórmula. Cogemos 14.243.223, lo dividimos por 100. Queremos saber el 1% de ese valor total. Nos daría 142.432,23. Sería el 1%. A esto lo multiplicamos con ese porcentaje que sería 19,6, a lo cual nos arrojaría 2.791.673 hogares en los cuales se componen de 4 miembros. Esa es una cifra o una estadística. Ahora vamos a ver referente a la distribución de hogares por tipo de vivienda. Es decir, como vemos ahí en la tabla, vamos a ver personas que tienen casa propia, hogares que tienen casa propia, que están pagando arriendo. Aquí vamos a ver su respectivo porcentaje, ¿cierto? Cuando hablamos total nacional, es en toda Colombia. Cuando hablamos de cabecera, puede significar ciudades principales como Medellín, Bogotá, Bucaramanga. Cuando hablamos de centros poblados y rural dispuestos, estamos hablando de pueblos o municipios pequeños, ¿cierto? Para que podamos entender estas estadísticas.
De este ejemplo vamos a coger el más común y el porcentaje mayor, que sería en arriendo o subarriendo, sería el 38,6. ¿Cuánto sería ese porcentaje? Vamos a coger la misma fórmula que vamos a ver un poquito más adelante, ya plasmada aquí en una diapositiva. Cogemos la estadística de 14.243.223, lo dividimos en 100, que nos daría 142.432,23, y ahora lo multiplicamos por este factor, 38,6, que nos daría un promedio o el resultado de 5.497.884 hogares en toda Colombia. Es una estadística en la cual tienen que cada 30 días estar pagando el arrendo. Muy bien, vamos ahora entonces a relacionar los servicios públicos. Relacionados a estos servicios públicos, eh, muestra la diapositiva que eh, los porcentajes aquí en los hogares que sí tienen esos servicios. Por ejemplo, en ese porcentaje de la alcantarilla, vamos a coger el ejemplo, el 76,6% tiene ese servicio. Restándole al 100% sería un 23,4% que no tendría ese servicio. Aquí está la fórmula. Cogemos el total de los hogares, 14.243.223, lo dividimos en 100 para saber el 1%, tenemos aquí el 1%. A este 1% lo multiplicamos por el factor 23,4, que sería el factor de hogares que no tienen, porque queremos saber, y nos da el valor de 3.332.914 hogares que no tienen o no cuentan con ese servicio, lamentablemente. Aquí vemos las estadísticas en proporción de hombres y mujeres en Colombia y el total de población, que en el 2021 se arrojó el DANE de 51.049.000 personas, que actualmente son la población de Colombia. Ahora, las estadísticas de mujeres que son cabezas de hogar. Según el DANE, hay más de 23 millones de mujeres, las cuales el 53% son cabezas de familia. Aquí está el porcentaje, el 53%, que nos daría 12.300.000 personas. También hay un dato muy triste sobre el 37% de niños que tienen que vivir sin uno de sus padres, ya sea el madre, papá o la mamá. Entonces, según una estadística, en Colombia hay 15.454.633 niños. ¿Cuánto sería el 37%? Entonces, hacemos la misma operación. Cogemos 15.454.633, le sacamos el 1%, que nos daría 154.546,33, y lo multiplicamos por el factor por 137, que nos daría el resultado de 5.718.244 niños que tienen que vivir con uno de sus padres solamente. Y aquí tenemos también una proporción referente a las familias, cuando son biparental extensos, biparental compuestos, monoparental extenso y compuesto. Aquí biparental significa extenso cuando compone mamá, papá y los hijos de ese núcleo familiar. Biparamental es cuando hay otros miembros, hijastros, abuelos, hermanos de los padres o bueno, otros familiares. Monoparental es cuando es un solo padre que cría a los hijos, pero está criando a los hijos, ¿cierto? Extenso. Cuando hablamos de un monoparental compuesto es cuando ese padre también tiene que criar, aparte de sus hijos, hijastros o otros familiares, primos, hermanos, abuelos, padres. Y así entonces tenemos esta tabla en la cual tenemos ese porcentaje aquí en Colombia y los datos
importantes de esa actividad. Queremos agradecer esa actividad porque hemos podido desarrollar algunas ecuaciones y porcentajes para ir practicando la matemática y también estas páginas que nos sirvieron de soporte para desarrollar esa actividad.